exaltado a los pies de la piedra. A los hermanos que hacían leña, él prohibía cortar todo el árbol, para que le quedase la posibilidad de echar brotes. Mandaba al hortelano que dejase a la orilla del huerto franjas sin cultivar, para que a su tiempo el verdor de las hierbas y la belleza de las flores pregonasen la hermosura del Padre de todas las cosas. Mandaba que se destinase una porción de un huerto a cultivar plantas que dieran fragancia y flores. Recogía del camino los gusanillos para que no los pisoteasen. Oiga eso, hermano. Y mandaba poner a las abejas miel y vino para que en los días helados del invierno no muriesen de hambre. Oigan, hermanos, eso. Bien, pues aquí acaba este primer apartado del capítulo 3 que dice Francisco, caricia de Dios. Paz y bien, hermanos, seguimos aquí con todos ustedes y con el segundo apartado de este capítulo tercero del libro Francisco de Asís y los marginados, en este caso titulado Con los ojos del corazón. Para amar al otro en su individualidad, para quererlo como él necesitaba sentirse querido, para amarlo desde el tú, es imprescindible entrar en la dinámica del conocimiento. Y el conocimiento, tal como aparece en el Evangelio, y más en concreto en la pedagogía vital del buen pastor, que conoce a sus ovejas por su nombre, supone haber podido entrar de alguna manera en el sagrario de la intimidad personal del otro. Y esto se posibilita en la medida en que uno, sintiéndose querido, abre esas puertas de la propia casa que solo el amor consigue abrir y que cierra automáticamente el desamor. Conocimiento y amor se entrecruzan y de modo particular en la cultura semita, entretejida más de sentimientos que de ideas, la persona se va dejando conocer en la medida en que se va sintiendo querida. Y a la vez uno mismo puede ir amando más y mejor al otro en la medida que va conociendo con mayor detalle los resortes y matices más auténticos de su personalidad. Se conoce, en definitiva, en la medida que se va creciendo mutuamente en afecto a través de una convivencia en el que se crean relaciones gratificantes y se comparte el ser, sin roce,
Sin convivencia no hay amor y sin amor no es posible el conocimiento personal. Algo de esto quiso expresar posiblemente San Juan cuando escribe: vosotros conocéis el Espíritu, porque mora con vosotros. El mundo, por el contrario, ni lo ve ni lo conoce. Por otra parte, pero en íntima conexión con ese conocimiento mediante el amor, mediante el compartir positivamente la vida, cuando la persona va madurando en su amor al otro, su corazón va adquiriendo la capacidad de distinguir en él lo esencial, eso que es invisible a la mera mirada de los ojos. Va adquiriendo esa capacidad de la que un fiel prototipo, el Principito de Saint-Exupéry, la primera persona que fue capaz de ver el elefante dentro de la boa, en aquel dibujo Tess del aviador, en el que los demás no habían logrado ver. Hasta el momento, sino un simple sombrero, y la primera persona también que posteriormente logró ver el cordero oculto dentro de la caja dibujada por el mismo aviador. Ese saber ver con los ojos del corazón va dotando además a la persona capaz de una tal visión, de una sensibilidad a flor de piel, que permite escuchar, aun en el silencio, las llamadas, a veces angustiosas, de quienes están alrededor y que permiten leer en sus rostros sus preocupaciones, ilusiones y necesidades, y de una exquisita delicadeza y perspicacia para apreciar lo que hay de positivo y valioso en la persona concreta, dejando a un lado sus sombras y deficiencias. De esas dos cualidades, sensibilidad y delicadeza, da muestras constantemente en el Evangelio el propio Cristo, aunque quizá el relato en que ambas se muestran con mayor esplendor es en el de aquella mujer que en casa del fariseo se puso delante de Jesús y llorando empezó a lavarle los pies con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos, a ungirlos con el perfume y a besarlos. El fariseo, y posiblemente con él el resto de comensales, solo fueron capaces de ver en aquella mujer una pecadora. Jesús, por el contrario, valora lo positivo que hay en ella, valora que ella ha tenido con él tiernos detalles de hospitalidad que ni tan siquiera su anfitrión había tenido, pero valora sobre todo el hecho de que ella había amado mucho. Y de esas dos cualidades es también testimonio Francisco, donde buena prueba de ellas al pintar, resaltando lo más característico y positivo de cada uno de sus compañeros, ese retrato del buen hermano menor al que ya antes se ha hecho referencia, y de esas mismas cualidades ofrece fehaciente muestras, además, en la capacidad que tenía para leer los secretos del corazón ajeno. Y dice así: de muchas personas que parecían buenas externamente, predijo malas obras en el futuro. De otras, sin embargo,
presintiendo el término de sus maldades, anunció que referían la gracia de la salvación. En algunas ocasiones conoció incluso lo recóndito en los corazones. Como fue el caso del hermano Ricerio, quien quería ganarse la benevolencia del santo, pero al mismo tiempo temía que le aborrecería, y quien pensaba todo esto en su interior y repitiéndolo frecuentemente para sí mismo en el secreto de su corazón. No manifestó nunca a nadie sus pensamientos, y cierto día en que este hermano, angustiado por su idea fija, se acercó donde estaba Francisco, éste conoció su llegada y lo que revolvía en su mente, y haciéndolo llamar al instante, lo animó así: Hijo, no te turbe ninguna tentación ni pensamiento alguno te atormente, porque tú me eres muy querido, y has de saber que entre los que estimo particularmente, eres digno de mi afecto y familiaridad. Llégate a mí confiado cuando gustes y háblame apoyado en la familiaridad que nos une. Oigan, así dijo Francisco. Bien, mis queridos y carísimos hermanos, aquí acaba esta parte del segundo capítulo, ¿verdad? Esta tercera parte ya, ¿verdad? De el capítulo segundo de este bello libro de San Francisco de Asís y de los marginados. Bien, mis carísimos hermanos, estamos de nuevo aquí con ustedes. Discúlpenme que les dije que habíamos finalizado con el tercer apartado del capítulo segundo. No era así, perdón por el error. Era el segundo apartado de este segundo capítulo. Y ahora vamos a seguir con el tercer apartado de este segundo capítulo, ¿verdad? Del libro
Francisco de Asís y los marginados, por Juan Antonio Vives Aguilella. Este tercer apartado dice así, se titula Los milagros del amor. El amor recibido y sentido no solo estimula el crecimiento de la persona en identidad humana, sino también, si es del caso, su recuperación. Unamuno, en su obra Vida de Don Quijote y Sancho, filosófica y poética a la vez, como la mayoría de sus producciones cargadas siempre de sentimiento, comenta así el encuentro del protagonista con las mozas que encontró al atardecer del primer día de su carrera de gloria. A los ojos del héroe, las mozas aparecieron como hermosas doncellas, y aunque al principio tomaron a chanza sus palabras y comportamiento y se rieron de él, después, reconciliadas con él, pusiéronse a desarmarle y, oh poder de su locura redentora, fueron las primeras en servirle con desinteresado cariño. Recordad siempre, comentando Unamuno, a María de Magdalena lavando y ungiendo los pies del Señor y enjuagándoselos con su cabellera, acariciada tantas veces en el pecado. El caballero manifestó deseos de cumplir hazañas en servicio de aquellas pobres mozas. Tiempo vendrá, les dijo, en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca. Y las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, y sí soeces groserías, no respondían palabra. Solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cesó la risa, sintiéronse mujeres las doncellas mozas del partido, y le preguntaron si quería comer. Si quería comer, hay todo un misterio de la más sencilla ternura en este rasgo que Cervantes nos ha transmitido. Las pobres mozas comprendieron al caballero calando hasta el fondo de su niñez, de espíritu, su inocencia heroica, y le preguntaron si quería comer. Fueron